Ok, bueno, bienvenidos. Estamos en la tercera clase de C Sharp y vamos a seguir más o menos a partir de donde dejamos en la clase anterior. Más o menos porque voy a encontrar el mismo material y voy a ir empezándolo a ver a medida que lo necesitemos. Y acá, ¿dónde estamos? Acá estamos. Bueno, yo no me acuerdo exactamente en qué página dejamos, pero vamos a repasar desde por acá. Y vamos a tratar de aumentar un poco el tamaño. Medir a bolilla. Las teclas. Ahí se ve. A ver, la letra se ve, ¿verdad? No, no estás compartiendo mi persona. Bueno, ese es el problema. Por eso no van a ver nada. Voy a apagar la cámara, si no se me entrecorta, después la prendo. Ok, no hay problema. Estoy acá. Y la pregunta que les hacía era si veían la letra. Sí, ahí se ve bien. Bueno, yo voy pasando rápido porque esto lo vimos todo, la clase pasada. Acá cuenta toda la parte que vimos de Visual Studio, un ejemplo y algunas de las cosas que hicimos. Variables locales las vimos, los tipos de datos los vimos, esto lo vimos, esto también. Esto le dije que tenían que repasar un poco el sistema binario. Les conté el ASCII. Y acá había algunos ejemplos que les dije que los probaran. Esto es como se almacena en C# el número variable real o números reales en 4 bytes, es decir, los bits del 0 al 31, donde se va el signo, donde va el exponente y donde va la mantilla. Y acá hay un ejemplo de cómo en realidad se almacena la mantilla. Lo que yo no sé, porque yo lo achiqué, pero ahora no se debe de ver. Porque acá, bueno, ahora voy a achicarlo. Discúlpeme, pero se lo voy a ir contando para achicar. Para que se vea todo directamente. Ahora lo vamos a ver. El ejemplo completo, y tampoco está. ¿Qué le pasa? No se ve completo. Les quiero mostrar sin tener que escribir. Si no lo escribo no hay problema, pero acá está, ahora sí se ve. Se ve más o menos, ¿no? Pero se ve. Se ve la línea entera del libro, eso es lo que quería mostrar. En realidad estamos acá. Si yo tengo el número 1025,38 escrito en base 10, lo puedo escribir como 102 por 538 por 10 a la primera, o por 10 al cuadrado, o por 10 al cubo, por 10 a la cuarta, o por 10 a la, en este caso, no está, porque está faltando algo que no se llega a ver, pero no importa. Lo que le quiero decir es que todos estos números
que están en el igual, tienen una parte que se llama mantilla y otra parte que es el exponente. El exponente es el número que se eleva en este caso a las potencias de 10. De todas estas mantillas, 0,1, 0,2538, es la mantilla normalizada que se llama. Acá se almacena la mantilla normalizada como si fuera un número entero. Es decir, no se pone 0, sino que se pone 1, 0, 2, 5, 3, 8 almacenado como un entero. Por eso es que a partir de eso, por algún lugar que lo pasamos, es que, o lo vamos a tener más adelante, ¿qué valores puedo llegar a almacenar con respecto a la precisión? El otro tema, que acá está contado en el texto, es que el exponente, este que está acá, se almacena con exceso 64. Quiere decir que yo cuando tengo el exponente 4, no almaceno un 4, sino que almaceno un valor tal que le sumo ese exceso, entonces tiene un valor más 64 unidades arriba del exponente real, es decir, voy a almacenar el 68. Eso es para evitarme poner un signo. Y lo único que sí se conserva es que la primera posición, si es un 0, es un número real positivo, y si es un 1, igual pero negativo. Acá no hay problema como en variables enteras, donde si excedo la capacidad, me da un error de truncamiento, me trunca. Acá lo único que hace es redondea en forma simétrica, entonces pierdo precisión, nada más, en los reales. Eso pasa en cualquier lenguaje y en C# igual. Acá hay un ejemplo de una variable double. Y la aritmética de exceso 64 sirve porque además yo puedo realmente trabajar con los negativos con esa aritmética, con ese complemento a 2. Entonces, en la unidad central de proceso, cuando haga sumas, no hay problema, porque va a sumar. Pero si uno de los dos operandos es negativo, lo va a tener almacenado con complemento a 2. Entonces, lo suma, porque transforma ese negativo en algo como si fuera positivo. Es contado rapidito, y acá cuenta un poco. Y eso, por ejemplo, es, desde el punto de vista electrónica, cómo sería un sumador, con acarreo y todo lo demás. Bien, hasta acá, justo creo que fue donde llegamos. Los distintos operadores que hay en C# son el más para sumar, que puedo sumar enteros o reales, el menos para restar, lo mismo, el asterisco para multiplicar, lo mismo, la barra división. Si son operandos enteros o reales, hace la división igual. Y si son los dos enteros, hace el cociente entero de esa división. Si uno de los dos es real, o digamos uno es double o uno es float, transforma el entero a float o a double y hace la operación en float o double. El porciento es el módulo, o sea, da, si el módulo de dos enteros me va a dar el resto de ese cociente. Si son reales, el resto va a ser real. Si son enteros, el resto es el resto entero. Bueno, y acá vamos a empezar con un poquitito con las condiciones. Acá hay un ejemplo donde comparo si
una variable que en este caso vale 24, el resto de dividir ese número por 2 me da 0, cuyo caso estoy diciendo, este es un número par. Entonces, el igual en C# es igual igual. El menor es menor, el mayor es mayor, el menor igual es menor igual, el mayor igual es mayor igual, el admiración más es, perdón, acá hay un error. La admiración igual es distinto y el igual igual igual. Yo creo que hasta acá lo vimos, o sea que estamos haciendo un repaso de la clase anterior. Y creo que llegamos justo hasta el final, pasando un poco tal vez rápido la última vez, porque vamos a pasar a algunos conceptos del paradigma orientado a objetos en C#. Los conceptos que vamos a ver acá van a ir un poquitito a las etapas previas de un proyecto, donde no estamos programando, sino que estamos haciendo primero un análisis y después un diseño. Por eso es OOA, es Object Oriented Analysis. OOD es Object Oriented Design. O sea, primero análisis, segundo diseño. Hay un término muy común que es OOAD, que es muy común porque no necesariamente podemos separar el análisis del diseño, sino que a veces un pedazo estamos haciendo análisis y al mismo tiempo un pedazo estamos haciendo diseño. El análisis lo hacemos interactuando con los llamados stakeholders, usuarios del sistema, y la parte de diseño la estamos haciendo cuando hablamos con los programadores que van a programar en C#. Y acá hay una serie de, y ahora sí lo voy a aumentar porque acá me imagino que lo acomoda. Sí, acomoda la letra. En el otro no sé por qué se perdía, porque había un error. Esto como para que frenen el video los que lo están viendo y lo lean, porque no vale la pena entrar mucho en el detalle de lo que está acá, o no voy a perder yo demasiado, porque cuenta el paradigma de lo que es la parte de objetos. Es decir, si tenemos un objeto que es un auto, y tenemos algún comportamiento como acelerar, por ejemplo, de ese objeto. Y acá cuenta cuáles serían los procesos, tengo que diseñar, etc. Lo que vamos a crear, y ya lo vimos, que C# crea una unidad que se llama clase. Si se acuerdan, lo poquitito que vimos de C#, teníamos que cuando armábamos el esqueleto nos ponía class. Un avión debe saber volar, despegar y aterrizar. Son los que llamamos métodos. Ahora empezamos a ir hacia la parte de programación. Cuando hablamos con los programadores, vamos a hablar de métodos. Acá hay un concepto que nosotros lo vamos a ver un poco más en detalle en el programa, pero es el concepto de instanciar un objeto de una clase. Dicho en fácil, acaba de nacer un objeto. En programación, en la memoria. ¿Quién mata a ese objeto que nació? Es tema de más adelante. Vamos a ver qué es lo que hace C# y vamos a compararlo con qué es lo que hace Java, por ejemplo, que es el lenguaje previo al C#. O de alguna manera, los que escribieron C# en Microsoft dijeron, vamos a ver qué tiene Java de bueno y qué es lo que no. Y acá hace un paralelo entre el auto y el concepto de instanciación. Y acá dice que el ejemplo ese, lo que está haciendo es una instanciación. Es más fácil decir, nace un objeto, el objeto está instanciado y este es una instancia del objeto. Que ahora la vamos a ver en el lenguaje.
¿Por qué se usan clases en el paradigma? Para poder aprovechar al máximo la reutilización. ¿Para qué me voy a poner yo a hacer un programa si ya alguien lo hizo, lo metió en una clase y yo la puedo usar? Puedo elaborar usuarios de esa clase. Son otras clases que yo hice que invocan a los métodos de la clase que me regalaron. O está disponible. Y acá habla de una noción de piezas intercambiables. Nosotros decimos en la jerga, no reinventes la rueda. Acá está esa frase inclusive escrita. Otro de los conceptos del paradigma, los objetos se comunican unos con otros con el envío de mensajes. ¿Cómo le mando un mensaje desde un objeto a otro? Desde un método, de una clase le envío un mensaje al otro diciéndole, por favor, ejecutate. Toma, acá tenés 2 y 4, sumalos, dame el resultado. Me tiene que contestar 6. Acá sigue un poquitito explicando el texto que es. Los atributos del auto, como el color, etcétera, nosotros ahora vamos a decir las variables de la clase. Acá dice que cada auto mantiene sus propios atributos. Cada clase mantiene para sus distintas instancias un valor de sus variables. Un ejemplo que es muy probable que esté repetido por el libro varias veces es un sistema bancario donde yo tengo cuentas de mis clientes, una cuenta bancaria. Y el atributo, que en este caso lo vamos a llamar variable, es el saldo que esa cuenta tiene en un determinado momento. Pero Pepe tiene una cuenta, por lo tanto la clase cuenta bancaria de Pepe nace y para esa instancia mantiene su saldo que no se mezcla con la de María. UML, esto en UML que es Unified Modeling Language, que es un lenguaje estandarizado de modelado del paradigma, es la forma que tiene para dibujar un objeto. En este caso, el objeto avión tiene una variable cantidad de pasajeros y tiene 3 métodos que son despegar, aterrizar y volar. Otro de los paradigmas que tiene la programación orientada a objetos, o paradigmas o principios, como lo quieran llamar, o mejor dicho, principios del paradigma orientado a objetos, hablando bien, es lo que se llama el principio de ocultamiento de la información o information hiding, que va asociado con lo que podría ser otro principio, porque en realidad es lo mismo, donde se dice que es el principio de encapsulamiento. Que en realidad es lo mismo y tiene algunas pequeñas diferencias. Desde el punto de vista del lenguaje en sí, de lo que hace el compilador, las variables y los métodos están en la misma zona de memoria pegados uno al lado del otro, por un problema de mayor rendimiento. Por eso se dice que un objeto es un encapsulado de variables y métodos. Por un lado tengo los datos o los atributos propios de él, el saldo, y por otro lado tengo los métodos como depositar, extraer, donde un método es una función definitiva que realiza esa clase. Cuando yo soy usuario de una clase que me dieron para que use, no tengo acceso a ver cómo está implementado. Por eso este párrafo de acá
si bien se pueden comunicar entre sí, por lo general, no se les permite al otro método saber cómo están implementados. ¿Cuál es la implementación? ¿En qué consiste el algoritmo? ¿Cómo hago yo para usarlo? Simplemente saber cómo usarlo, cómo invocarlo, qué argumento le tengo que pasar, qué me va a devolver si es que me devuelve algo, o me va a decir, ok, anduvo. Esto se llama ocultamiento de información, information hiding. Pero para eso, las variables y o atributos deben ser privados. Solo tenemos acceso a ellos a través de sus métodos. Pero los métodos son públicos por la sencilla razón de que si no, no lo podía invocar. Aquí hay un ejemplo, o unos párrafos sobre análisis orientado a objeto y diseño. Y hace un ejemplo de qué podría pasar con un caso que podemos pensar. C# es un lenguaje orientado a objetos. Java también. Y acá habla de qué es UML en los últimos dos párrafos. Y acá cuenta un poco historia de UML para que vean cómo nació, qué se hizo y qué se puede hacer. Y acá, en esta figura, está más o menos el detalle de cuáles serían todos los diagramas que yo podría llegar a hacer con UML. No vamos a verlo porque acá vamos a programar a partir de muy poco uso de UML. Simplemente sepan que existe y es una forma de comunicarnos con los programadores. Y acá cuento un poco cómo se debería proceder cuando uno está encarando un proyecto desde el origen de esto, sabiendo que vamos a usar C#. El famoso ¿cómo hago para comerme un elefante y cortándolo en pedacitos? O sea, dividir lo complejo en piezas sencillas. Y el otro párrafo que a veces usamos, divide y vencerás, que es Vidi Vidi Vinci, famoso, ¿viste? Aunque eso ya le había pasado que había vencido. Y acá sigue dando consejos de cómo hacer el diseño, etcétera. Y cómo se puede hacer para no repetir código. Y acá es una estructura de programa donde, por ejemplo, hay una comunicación que es similar a un jefe. En la jerga, cuando nosotros explicábamos esto en algún otro lenguaje, principalmente en Java, hablábamos de una arquitectura militar donde el capitán le da una orden al suboficial, el suboficial al soldado, y le dice, anda, hace tal cosa y espera que le devuelva con la cosa hecha. Eso es un enfoque similar al que pasa cuando un método llama a otro método. Entonces el que llama es el método llamador y hay un método llamado por el método llamador. Pero eso se hace a través de envío de mensajes. Aunque acá cuenta, famoso, qué es eso
que yo le decía, el método del jefe, etc. Y acá se refiere a esa figura que vieron ahí, que es sencilla de tener en cuenta. Y acá ya hay una primera clase que ahora sí voy a aumentar otra vez para poder ver si es que lo vemos, porque no sé si cómo lo va a mostrar la figura. No se ve ni cómo se llama. La podríamos hacer nosotros, ¿no? No sé, esta no la hicimos, ¿no? Este capítulo lo vimos, perdón, completo. Ah, no, estamos en el 3, ¿no? Este no lo vimos. Pero vimos el 2 donde alguna cosa de estas había. Bien, vamos a ver si lo tenemos a mano, por casualidad, ya hecho. Y acá, no sé si lo habíamos guardado en algún lugar, probablemente no, no. Bueno, no lo tenemos. Bueno, no tanto. Quiero que sea grande, pero no tanto. Bueno, ahí se ve, ¿no? Pero igual estamos trabajando con algo que en realidad no es lo que yo quería. A ver. Es lo que quería. Cargando plantilla. Bueno, clase C#. Ah, a lo mejor lo tenía. No lo vi. Yo lo estaba haciendo igual también, ¿eh? Agregar y ahora me va a agregar una nueva clase en blanco, supuestamente. Ahí la está agregando. Perfecto, era lo que yo quería. Muchas gracias por tu memoria, Yasmin. En vez de clase 1, vamos a ponerle cuenta. Y acá está el bloque de la clase, o sea que me armó un esqueleto de una clase donde me pone esto como por la duda que yo las llegue a necesitar, estos using. Pero como tal vez no los vaya a necesitar, yo me pongo acá y le digo enter para ir armando qué es lo que la clase tiene. Yo voy a ir cambiando lo que estoy haciendo con el libro por la sencilla razón de que voy a copiar el ejemplo del libro. Lo voy a copiar por la sencilla razón de que lo quiero ver como yo lo veo. La clase se llama cuenta, es pública y tiene una variable privada que es del tipo decimal y que es el saldo. Ok, vamos a hacerlo. Entonces, tiene una variable privada, private, decimal, esa es otra de los tipos de datos, y hasta ahora me va dejando, me está corrigiendo sin problema el C#, private decimal saldo, digo punto y coma. Eso es una variable de la clase cuenta. Está adentro del bloque y no hay ningún método del bloque que lo haga. Pero al ser privada, yo ahora estoy queriendo ofrecer una clase cuenta a la comunidad. Entonces, la clase esta, aparte de ser class, tiene que ser una clase que yo la pueda compartir con cualquiera. Entonces le voy a poner public class cuenta, para que cualquiera desde cualquier lado acceda a cuenta. Porque es una clase que yo la pongo como pública. Si no le pongo nada, tendríamos que ver qué pasa. Pero por ahora vamos a tener, cuando estamos queriendo hacer clases que se van a transformar en que otros las usen,
o sea, que haya usuarios de esa clase, es decir, esa clase va a tener dependencia, yo para poder ejecutar mi programa que use esta clase va a ser mi dependencia. Son dos conceptos de análisis y diseño orientado a objetos. Y es muy común hablar de cuáles son tus dependencias y cómo hago yo para hacer un buen diseño teniendo en cuenta las dependencias. Hay una serie de principios, si quieren, de diseño. Y ahora, si es privada, la única forma que yo pueda saber cuál es el valor del saldo es que tenga un método que me lo informe. Y de la misma manera, si yo quiero modificar el saldo porque viene un depósito o viene una extracción, tengo que tener algún método que lo modifique, el importe. Y a su vez tengo que tener, cuando la cuenta se crea, algún método que me sirva para que yo haga el depósito inicial del cliente nuevo que me acaba de abrir una cuenta bancaria. Vamos por orden. Vamos a ir viendo el libro primero, para ver cuál es el primero que pone de todo esto que yo estoy diciendo. Bien. Public. Lo que viene ahora es un método público. Y ahora yo voy a usar un término que es muy común. Get saldo. Vamos a ver que en C# no vamos a hacer esto, pero yo lo voy a hacer esto porque se va a entender el concepto que es lo que estoy haciendo. No le voy a poner ningún argumento. Y ahí viene el método. Y a su vez le voy a decir que me devuelva un decimal. O sea, le voy a decir que este método no recibe argumento, pero me devuelve un decimal. Y le voy a decir que el decimal que me devuelva sea el saldo. Ahí tengo un getter, se llama este. Un getter, y ahora vamos a hacer un setter. Y lo voy a hacer como está en el libro. Public. Este no va a devolver nada. Por lo tanto le pongo void. Set. Y acá le voy a decir que va a recibir un argumento que es de tipo decimal y que va a... y lo voy a llamar saldo. Podría haberle puesto saldo inicial, ¿no? Pero por ahora, para complicar la vida, lo voy a poner con ese nombre. Y lo que voy a tratar de hacer es asignarle a este saldo, que se llaman igual. Entonces yo, para separar esa ambigüedad, uso una palabrita reservada, pero ahora me voy a fijar si está bien lo que yo estoy diciendo o si no me estoy equivocando. Está bien, perfecto, es lo que yo quería hacer. No me acordaba de memoria de todo lo que tenía, por lo tanto, bien, igual, saldo. Si yo acá hubiera puesto saldo inicial, acá no necesito poner this de este lado. This es una referencia al object, al current object, o sea, al objeto que está en este momento entrando a este método. Bien, tengo un set y tengo un get. El set para ponerle un saldo inicial y tengo un get. Y ahora tendría que tener el depositar y el extraer.
Y vamos a ver qué es lo que hice al respecto para ver si lo hago igual a como está en el libro en su momento. Hay un depositar y un extraer que ya lo vi. Bueno, el depositar me va a devolver void. Estoy siguiendo cómo está hecho, ¿eh? Para que de alguna manera lo analicen. Me va a devolver void, se va a llamar depositar. Va a recibir un decimal monto, que es el monto a depositar. Y lo que le voy a decir es que agarre el saldo y haga la siguiente operación. No me dio error. ¿Qué significa eso? Significa que eso, de paso vamos a ver si anda, es lo mismo. Es uno de los operadores que vimos, es el operador de asignación para la suma. Es lo mismo que yo hubiera escrito esto que está acá, lo escribo un poquitito con menos letras, con menos caracteres. Hace exactamente lo mismo. Agarra el contenido de la variable saldo, le suma el monto y el resultado lo deja en saldo. Y ahora vamos a hacer el que es más largo, que es el extraer. Me va a devolver un boolean, en C# se llama bool, que se va a llamar extraer, que también va a recibir un decimal monto, que va a ser el monto a extraer si es posible extraer. Y ahora voy a ver cómo lo tengo resuelto para hacerlo igual, más o menos. Bueno, yo lo hubiera hecho un poquitito distinto, pero no importa, vamos a hacerlo igual. El algoritmo que tenemos que hacer tiene que ser un algoritmo tal de que si el monto que me llega es menor o igual al saldo, no hay problema. Entonces vamos a usar un if. El if lleva después un paréntesis que abre y un paréntesis que cierra, dentro del cual escribo la condición. El monto es menor que el saldo. En realidad, si es igual también lo voy a dejar. Y ahora le voy a decir todo lo que tiene que hacer. Y para que esté más claro lo voy a escribir entre bloques de llave que abre y llave que cierra. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que agarrar y decir saldo menos igual monto, igual que el anterior, y le tengo que decir que me devuelva qué. Verdadero. Verdadero en C# se dice true.
En caso contrario, vamos a hacerlo como está en el libro, pero no hace falta hacerlo como está en el libro, no lo puede hacer. No hace la resta y devuelve falso. Tengo terminada mi clase. ¿Se entendió? Sí, una pregunta, profesor. Dale. Ahí donde dice set saldo, eso que dice dis.saldo, ¿qué una referencia al private decimal saldo o qué significa? Mirá, vamos a hacerlo de otra forma y después te contesto la pregunta. Bueno. Saldo inicial. Entonces, acá no va el dis, va el inicial. Pero como a mí se me ocurrió ponerle el mismo nombre, y ahora vuelvo a escribir como estaba antes, se me ocurrió que el argumento que va a recibir sea saldo. El problema que tengo es que no puedo hacer esto, porque no sabe a cuál quiero asignarle a quién. Claro, sí. Entonces, lo califico con dis. Dis es una palabra reservada de C#, indica el objeto corriente. Cuando alguien me invoca a este método, hay un objeto de esta clase que alguien en algún momento lo instanció. Estamos haciendo la clase que pongo a disposición de todo el mundo. Todavía no estoy haciendo una clase que use esta clase. Correcto. Pero lo que sí estoy previendo de que no hay problema, él mientras me pase un número, porque me va a pasar un número, y después viene todo el concepto de cómo funciona la parte de los distintos argumentos, qué sé yo. Cómo maneja C# el pasaje de argumentos, que lo vamos a ir viendo cuando un método invoca a otro. No sé si te contesté. Sí, se entendió. No está. Porque yo estoy elaborando una clase que pongo para que el público la use. Me está faltando alguien que la quiera usar. Me está faltando la clase que va a usar a esta. No, falta. Pero por lo menos me sirvió como para que vean una clase sencilla, porque solo tiene un atributo, saldo, y qué métodos tengo que manejar, siempre y cuando yo quiera que todo ande perfecto, que las variables sean todas privadas, y que yo accedo y modifico sus valores o consulto qué valores tienen a través de mis métodos. Eso me garantiza que lo que se suele llamar el modelo de cáscara de nuez. En el interior de la nuez está lo rico que se come, yo lo protejo. ¿Con quién? Con la cáscara, donde están los métodos. Eso es un poco también lo que explican los distintos textos o distintas personas que explican el paradigma. Todo esto es válido en C# y en los otros lenguajes, ¿no? Es decir, en C++ pasaba lo mismo, en Java también pasa lo mismo. Bueno, bien, sigamos con el librito. Quedan creo que unos minutos, pero vamos a ver si avanzamos con el librito o nos quedamos donde estamos. Bueno, y ahora voy a tratar de volver a bajar tamaño de letra. Un poco más. Ahí estamos bien, creo, con el tamaño de letra. Ok. Este es el ejemplo que creo que quedó bastante igual a como está en el texto. Y terminamos con el capítulo 3. Tendríamos que entrar
con el capítulo 4. Pero faltan 2 minutos para que sea la hora. En 2 minutos no vamos a poder ver prácticamente nada. O sea que yo diría... No, pero es mucho. A ver, déjamelo ver rápido. Desde el índice. No, mira todo lo que es. No. Acá entramos en serio a trabajar con... Bueno, estamos con el capítulo 4 de este librito. Y el capítulo 4, ya, bueno, ya tenés bastantes temas para ver. Tenemos la parte de entrada-salida, también el 5.